Estamos vía Zoom con el abogado Marcelo Espinel, abogado y director de proyectos Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La lucha contra la corrupción en el nuevo gobierno. Don Marcelo, ¿cómo ha estado? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Don Marcelo, la corrupción tiene tantos tentáculos, tantas aristas, porque hay corrupciones desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y no sé por cuál empezar, porque ustedes que tienen a cargo esta fundación, me imagino que han de tener más clara la película desde dónde parte la corrupción. Acabo de hablar con un fiscal o representante de los fiscales y señala que la raíz de todo mal también viene de la ciudad, de la ciudadanía, de la sociedad, donde no solamente es el empleado público el que acepta una coima, sino el que la ofrece. A la corrupción hay que verla desde distintas dimensiones. Transparencia Internacional cataloga la corrupción como la gran corrupción, la corrupción política y la corrupción menor. La corrupción menor es precisamente a la que usted hace referencia, en la que un ciudadano se ve abocado a, por ejemplo, entregar una coima para obtener un trámite de manera rápida debido a la ineficiencia del Estado, en la que un ciudadano se ve abocado a coimar a un juez porque o no quiere cumplir con la ley o el mismo juez se lo está exigiendo con la finalidad de garantizar derechos. La corrupción política en este caso es cuando nosotros tenemos dentro de un Estado estos individuos que cooptan las instituciones para tratar de beneficiar sus intereses, mantenerse en los cargos, otorgar contratos a personas cercanas a él o que financiaron su campaña. Y finalmente la gran corrupción es aquella en la cual sus defectos terminan teniendo incidencia directa en la garantía de derechos fundamentales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el sobreprecio en un hospital que da como resultado que el Estado después no tenga recursos para enfrentar una crisis sanitaria. El sobreprecio en una carretera que da como resultado el uso de malos materiales y que de esta manera la carretera dure 1, 2, 3 años y que las personas que la usen ponen en riesgo su vida, o incluso estos casos en los cuales la salida de capitales de forma irregular del país hace que el Estado no tenga recursos suficientes para garantizar, por ejemplo, la educación de sus habitantes. Don Marcelo, ahí es donde la ciudadanía y todos estamos siempre señalando que hay que estar peleando contra la corrupción, pero la ciudadanía percibe que todo este terreno, que el sistema judicial nos queda de bien, que a veces los controles gubernamentales han sido vulnerados, que el narcotráfico está metiéndose en todos los sistemas, en el sistema gubernamental, en el sistema judicial, y que tal vez estén ganando la guerra. Bueno, aquí hay que recordar, y no quiero ser pesimista, pero la corrupción no se la puede eliminar. No hay un solo país del mundo que diga que no hay corrupción. La corrupción existe en distinta medida, en distinto nivel de afectación, y sin duda que hay que seguir combatiéndola. Y tal vez lo que hay que recordar es que debido a esta catalogación de la corrupción, a estos distintos parámetros de corrupción, hay que tener distintas estrategias. Por ejemplo, la corrupción menor se la soluciona buscando que los trámites sean mucho más eficientes y sin duda con procesos de formación a la ciudadanía al respecto de cuál es nuestro rol dentro del Estado cumpliendo las normas. Pero la corrupción política y la gran corrupción requiere de otro tipo de estrategias, más transparencia, que se puedan generar ecosistemas normativos que garanticen la prevención, la detección, pero sobre todo la sanción de la corrupción para la recuperación de capitales y recordar en dónde está la génesis de la corrupción. Y la génesis de la corrupción está en el financiamiento de la política y en la contratación pública. Cuando nosotros regresemos a ver precisamente estos dos actos de la administración pública y comencemos a intervenir en ellos de forma contundente y de forma eficaz, vamos a tener mejores resultados en lo posterior. No, Marcelo, pero es difícil. Al menos un viejo como yo recuerda que las campañas políticas siempre han sido financiadas, sea de frente, o sea de filo, o sea de espalda, pero han sido financiadas por algún tipo de capital. Todas las campañas políticas han tenido un financiamiento externo, no del Estado como ahora se pretende. Y aún financiándole el Estado,
también tienen financiamiento externo, es decir, hay doble capacidad. Encima nos sacan plata a nosotros y tienen financiamiento de algún poder económico. Todas campañas, todas. No hay ni una campaña que no haya sido financiada por fuera del Estado. Y ahí es cuando ya partimos de que ellos tienen un compromiso. Cualquier político que llega al poder tiene un compromiso. Y la otra que usted dice, la contratación pública. En este país la transparencia ha sido nula. Yo tengo como 40 años en este oficio y siempre se ha pedido transparencia a todos los gobiernos que llegan al poder. Pero todos los gobiernos, cuando llegan al poder, lo ofrecen, pero nunca lo dan. Mire, yo creo que sin duda es necesario financiar la política y existen estos dos sistemas, ¿no? Por un lado, financiarlo desde el sector público y el otro, financiarlo desde el sector privado. Más allá de quien sea quien aporta las campañas, necesitamos que esta información se conozca. Que nosotros podamos conocer, por ejemplo, que Juan Piguave financió la campaña del presidente Carlos Pérez y que la financió de acuerdo a los límites establecidos en la ley. ¿Para qué? Para que después, en un sistema de contratación pública transparente, yo pueda identificar que Juan Piguave no está siendo beneficiado de forma alejada de la ley para ganar cierto proceso contractual. Entonces, el financiamiento de la política tiene que existir. El punto es cómo logramos generar la transparencia necesaria para identificar que no se está beneficiando de forma irregular, injusta a esa persona que financió la política. Ahí tenemos que tratar de avanzar. En las últimas reformas al Código de la Democracia se logró un poquito más de transparencia en temas de financiamiento de la política. Y actualmente, por supuesto, dejando de lado cualquier tipo de error que se pueda haber cometido en el anterior gobierno, actualmente el CERCOP, dando continuidad a un proyecto ejecutado desde el año 2017-18, ha generado una nueva plataforma de información web sobre contratación pública, que es la plataforma de datos abiertos de contratación pública. Esta plataforma ya nos permite hacer análisis con herramientas informáticas de cómo se está llevando a cabo la contratación pública en el país. Yo no quisiera ser, en este caso, pesimista. Ojalá que se logre lo que están haciendo otros países de la región, que son estos análisis de grandes paquetes de datos, análisis de Big Data que nos permiten cruzar información de financiamiento de la política y contratación pública para poder determinar banderas rojas, que así se llama dentro de los modelos de contratación pública abierta, que ya alerten a ciudadanía, a organismos de control y a medios de comunicación sobre posibles procesos de los cuales se trata de beneficiar. Don Marcelo, si me permite, sobre todo darle la bienvenida a Adriana, que está con nosotros y ya va a participar en esta entrevista. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, qué gusto poder conversar con usted, y ya venía siguiendo la entrevista, me parece muy interesante lo que ha mencionado, pero debo decir que muchas veces se queda en las palabras bonitas, suena bonito, pero en la práctica, estimado abogado, conozco yo de cerca los procesos y entiendo que todavía se dan estos casos de corrupción, sobre todo en los hospitales, que es una cosa de locos y me da mucha pena cómo juegan con la salud en nuestro país. Claro, es una tarea titánica que tiene que hacer el presidente Guillermo Lasso, que tiene pocos días en funciones, pero por algo hay que empezar, porque todavía se da este tema de los compadrazgos que le avisan previamente a un conocido que van a abrir determinado cupo, le indican cómo deben hacer, o sea, todavía se da el tema de los contratos a dedo, abogado. ¿Cómo podemos erradicarlo? ¿Es cuestión solo de voluntad o se requieren de otros mecanismos? Ariana, buenos días. Gracias también por la invitación. Imagínese si usted se siente así de frustrada como me siento yo, que he trabajado en estos 10 años. Es una tarea muy complicada. Sí. Realmente se ven avances muy pequeños y en ciertas ocasiones damos un paso y retrocedemos 3. Sin embargo, pues yo creo que desde los distintos sectores, sociedad civil, periodismo, ciudadanía, hay que seguir presionando por que se genere este ecosistema de prevención, detección y sanción de la corrupción. Poco a poco ir dando pasos, creo que es lo importante. Al respecto de las contrataciones de a dedo, yo creo que ahí lo que se necesita es intervenir desde 2 aristas. Primero, una reforma normativa. Existen procedimientos contractuales que permiten la adjudicación directa. Precisamente, por ejemplo, uno de ellos es en el cual está involucrada la alcaldesa de Guayaquil sobre la adquisición de obras artísticas. Este es un proceso de contratación que solo hace de forma directa, no se lo hace a través de un concurso, no se lo hace a través de una licitación. De hecho, les invito el día de mañana a visitar las redes sociales de la Fundación
nosotros hemos elaborado un informe sobre cómo se han adquirido obras artísticas por parte de la Alcaldía de Guayaquil desde el año 2013 hacia la fecha. Y podemos identificar precisamente que se ha favorecido sobre todo a un grupo muy pequeño de artistas y empresarios del arte con más del 70% de los contratos de los últimos casi 10 años. Entonces, creo que estos ejercicios de transparencia, de veeduría, nos van a ayudar a presionar a que se hagan reformas normativas que den como resultado ya no esta adjudicación directa en procesos de consultoría, en procesos de adquisición de obras, etcétera, etcétera. Son 15 procedimientos especiales que precisamente se lo pueden hacer a través de adjudicación directa. Al respecto del otro, sobre cuál tiene que ser la postura del presidente Lasso frente a los casos de corrupción que ya existen y que seguro seguirán viniendo. Creo que es necesario tener una visión integral del fenómeno de la corrupción. No solo es necesario tratar de solucionar estos temas con reformas normativas, sino, como comentaba antes, procesos de educación, políticas públicas de mayor transparencia, pero también yo creo que hay un punto que es importantísimo. ¿Cómo logramos desmotivar la corrupción en el funcionario público? Pregúntense ustedes, amigos, si es que el día de mañana acceden a un cargo público y les dicen que es por contrato, no saben si el día de mañana les van a despedir o no les van a despedir, y tienen la oportunidad de, a través de un proceso irregular, corrupto, obtener una coima de 15,000, 20,000, 50,000 dólares, y saben que hay impunidad en la justicia, se van tal vez a ver abocados hacia esto. Entonces tenemos que pensar que dentro de una estrategia eficaz de lucha contra la corrupción necesitamos fortalecer la carrera del servidor público, otorgando buenos sueldos y estabilidad para que estos sean desmotivantes de la corrupción, pero también garantizar que no haya impunidad. Persona involucrada en un caso de corrupción inmediatamente tiene que ser sancionada. Y es que la corrupción toca prácticamente todas las instituciones del Estado. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de la Fiscalía General, donde hace poco se dio un caso que un fiscal no acusó al líder de una banda criminal denominada los Chone Killers? No lo acusó, por eso, bueno, pues tuvo ya la boleta de excarcelación, está libre en las calles. Se siguió una causa en contra de este agente fiscal, pero él también quedó sin sanción, tiene que presentarse periódicamente, pero más allá de eso, nada. En todo caso, los únicos perjudicados son los ciudadanos que se sienten en indefensión. Y también ahí aparece un elemento adicional, y es que desafortunadamente estamos llegando a una situación en la cual los individuos, miembros de las instituciones, están afectando a la institucionalidad. Entonces no es que ya no confiamos en este fiscal que usted acaba de mencionar, ya no confiamos en la fiscalía. No es que ya no confiamos en el alcalde de Quito, Jorge Yunda, actualmente removido y espera de sentencia de tribunal contencioso, sino que ya no confiamos en la alcaldía. Y este debilitamiento de la cohesión social termina afectando al Estado, termina logrando sociedades mucho más corruptas, sociedades cada vez menos democráticas, y a eso hay que ponerle atención. Yo creo que sí es necesario, pues, evitar este espíritu de cuerpo como que tal vez podría existir y que usted menciona ahora en el sistema judicial a través del caso de ese fiscal, pero también pensar en otras aristas. Sí. Tal vez creer que este fiscal puede haber sido coimado para que su dictamen sea abstentivo al respecto de este individuo. O a su vez que puede haber sido amenazado también. Es una posibilidad, no lo sabemos. Pudo haber sido amenazado, y eso pone en evidencia también las fallas de nuestro sistema de rehabilitación social. Entonces veamos cómo existen tantas aristas al respecto de la situación que estamos atravesando y que deben crearse estrategias integrales. Ahora, ¿por qué se ha hecho tan complicado recuperar el dinero de lo robado? Por ejemplo, hablemos del caso Sobornos 2012-2016, que todavía no tenemos el dinero ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se hace tan complicado? Es lo que todos nos preguntamos. Bueno, yo creo que se hace muy complicado debido a que no existe realmente la normativa suficiente como para poder hacer la recuperación de patrimonio que está siendo puesto en duda por casos de corrupción, en primer lugar. En segundo lugar, que también se requiere tratar de lograr la trazabilidad del dinero. Como usted sabe, pues cuando existen casos de corrupción, generalmente el dinero no ingresa al sistema financiero nacional,
se los saca del país a través de canales irregulares, y ahí es necesario la actuación de organismos jurisdiccionales de otros países para que puedan identificar si las personas involucradas en casos de corrupción en otro país pues han comenzado a hacer adquisiciones, inversiones, etcétera, etcétera. También aquí nos pueden encontrar un poco la normativa referente a paraísos fiscales que permite el anonimato al respecto de los recursos, ¿no? Entonces, también existen este tipo de barreras que tanto la normativa como los distintos mecanismos existentes en materia de política pública no han logrado derribar. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, abogado, por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y compartirlo en Élite. Siempre a las órdenes, que tengan un excelente día. Muchas gracias, don Marcelo Spinelli.